Hola, soy Alonso. Tengo 82 años y he vivido lo suficiente para saber que hay traiciones que duelen más que cualquier golpe, sobre todo cuando vienen de la propia sangre. Mis hijos, Ricardo y Marta, me dejaron solo, olvidado en este piso que fue nuestro hogar, como si fuera un mueble viejo sin valor, una carga incómoda que estorba en sus vidas. ¿Entiendes lo que es ver cómo quienes juraron cuidarte te abandonan sin pestañear, solo porque ya no les eres útil? Es una herida que no cierra. Es el desprecio más cruel que un padre puede sentir, una humillación silenciosa que te carcome el alma día tras día. Te preguntas si todo lo que hiciste por ellos, cada sacrificio, cada esfuerzo, cada noche sin dormir, sirvió para algo. ¿Alguna vez te has sentido así, completamente desechado por aquellos a quienes más amaste y por quienes lo diste todo? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí la verdadera y descarada avaricia de mi propia familia, o cómo la vida me dio una revancha que nadie esperaba, comenta aquí de dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre, después de haberlo entregado todo, decide que su dignidad vale infinitamente más que la sangre de sus hijos ingratos, porque la historia que tengo para ti no es solo la de un viejo abandonado, es el relato de un hombre que vio cómo el egoísmo y el materialismo de sus propios vástagos lo relegaban a una existencia de soledad, viviendo con una pensión que apenas me permitía llegar a fin de mes. Para ellos, yo era solo un estorbo, un recordatorio incómodo de un pasado que querían borrar. A mis 82 años, la soledad se había vuelto mi compañera más fiel, una sombra pegada a mi piel. Este modesto apartamento, que por más de 50 años fue el epicentro de risas, de cenas familiares ruidosas y de la esperanza de un futuro mejor para Ricardo y Marta, ahora resonaba con un silencio ensordecedor. Las paredes, antes repletas de fotografías que inmortalizaban cada etapa de sus vidas, desde la cuna hasta sus graduaciones, ahora lucían desnudas, blanqueadas, como si quisieran borrar cualquier rastro de un pasado que ellos ya habían olvidado. Vivía con una pensión mínima, apenas lo justo para comer y pagar las facturas, mientras esperaba una llamada que nunca llegaba, una visita que siempre se posponía. La humillación silenciosa de saberme descartado era un peso constante. Ricardo, mi hijo mayor, un empresario que se jactaba de su éxito, me veía como un lastre. Marta, la pequeña, obsesionada con las apariencias, evitaba que sus amigos me vieran, como si mi presencia empañara su impecable fachada social. Las visitas, cuando sucedían, eran breves, cronometradas, siempre con una excusa lista para escapar. Una reunión urgente, un compromiso ineludible. Sus llamadas se volvieron cada vez más esporádicas, y cuando yo los buscaba, mis mensajes se quedaban sin respuesta, perdidos en el abismo de su indiferencia. Una vez me negaron una pequeña ayuda para arreglar una tubería rota, argumentando que no era su responsabilidad y que debía aprender a gestionar mis gastos. Llegaron incluso a sugerir, con una disimulada amabilidad, que un asilo sería lo mejor para mi bienestar y para que no estuviera solo, cuando lo que realmente querían era deshacerse del problema. Me sentía como un mueble viejo, sin valor, arrinconado en un desván, aguardando el día en que decidieran finalmente tirarme. Yo, que había trabajado incansablemente en la fábrica metalúrgica, doblando el lomo bajo el sol y la lluvia, renunciando a mis propios sueños para asegurarles educación, estabilidad y todo aquello que yo mismo nunca pude tener. Cada euro que ganaba lo ahorraba pensando en su futuro, en sus estudios, en la casa que un día podrían poseer. ¿Y para qué? Para que ahora me juzgaran anticuado, sin nada que ofrecer, un simple estorbo que solo servía para recordarles un pasado de privaciones que ellos, inmersos en su burbuja de éxito y modernidad, preferían borrar de su memoria por completo. La amargura se anidaba en mi pecho, pero también una chispa de dignidad, una llama que se negaba a extinguirse del todo. Mis días eran una rutina monótona, un eco de silencio en cada esquina de la casa. Me levantaba, preparaba mi café, leía el periódico y luego me sentaba junto a la ventana,
observando la vida pasar, deseando que un coche se detuviera frente a mi portal, que una figura familiar subiera las escaleras. Pero nunca pasaba. El teléfono permanecía mudo, los cumpleaños pasaban sin felicitaciones significativas, las navidades eran solo un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Cada noche, antes de dormir, repasaba los recuerdos, intentando encontrar dónde me equivoqué, dónde se rompió ese lazo inquebrantable. Era una pena tan profunda que apenas podía respirar, una carga que me doblaba la espalda, pero en lo más hondo de mi ser, una pequeña voz me decía que esto no podía ser el final, que algo tenía que cambiar, aunque no supiera qué. Aquellas sugerencias sobre el asilo no eran un acto de preocupación, sino una sentencia disfrazada de amabilidad. Recuerdo una tarde en que Ricardo y Marta vinieron, con sus parejas, Laura y Miguel, sentándose en mi pequeño salón como si inspeccionaran un inmueble ajeno. Hablaron de la mejor opción para mi bienestar, de un lugar donde estaría atendido las 24 horas, de actividades sociales. Sus voces sonaban huecas, llenas de un falso cuidado que me helaba la sangre. Sus ojos, sin embargo, evitaban los míos, revelando la verdadera intención, deshacerse de mí, quitarse de encima la carga que representaba un padre anciano, cuya pensión no les aportaba nada, y que, al contrario, podía generarles problemas o gastos inesperados. La humillación era palpable, un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. Sentía cómo cada palabra suya me despojaba de mi dignidad, de mi autonomía. Hablaban de mí como si yo no estuviera presente, como si fuera un objeto inerte que necesitaba ser reubicado. Laura, la esposa de Ricardo, con su sonrisa forzada, llegó a decir: «Así papá podrá hacer amigos de su edad. No estará tan solo». La ironía me quemó por dentro. ¿Amigos de mi edad? ¿Y mis hijos, acaso no eran mi familia? ¿No eran ellos quienes debían acompañarme en esta etapa final de mi vida? Era una estrategia tan transparente como cruel, una maniobra para liberarse de cualquier vestigio de responsabilidad filial, mientras ellos seguían viviendo sus vidas opulentas, sin un ápice de remordimiento por la soledad en la que me sumían. Un día, el frigorífico, que llevaba conmigo casi 30 años, dejó de funcionar. Era un trasto viejo, ruidoso, pero me servía. Llamé a Ricardo para pedirle ayuda, no dinero, solo que me ayudara a buscar un técnico o que me echara una mano para ver si tenía arreglo. Su respuesta fue un suspiro exasperado. «Papá, estoy muy ocupado con la empresa, no puedo con esto ahora. Deberías saberlo. Previsto. Es un gasto que tienes que asumir tú». Marta, por su parte, me dijo que esas cosas pasan y que hay que modernizarse. Me dejó un enlace a una tienda de electrodomésticos, como si fuera tan fácil como hacer un clic. Esa noche cené pan y queso, mientras mis ahorros se reducían para comprar un aparato nuevo. Cada pequeña avería en el piso, cada pequeña necesidad que surgía, se convertía en un obstáculo insalvable para ellos, una excusa para evadir el contacto. La indiferencia se había vuelto su arma más potente. Ya no eran discusiones o gritos, era un silencio ensordecedor que dejaba claro dónde estaba mi lugar en sus vidas. En el último escalón, invisible, insignificante. Recordaba las veces que, siendo niños, me pedían ayuda para construir un juguete o arreglar una bicicleta. Yo dejaba lo que estuviera haciendo, con una sonrisa en la cara, feliz de ser su apoyo. Ahora, esa imagen se desdibujaba, reemplazada por la de un anciano mendigando atención y siendo rechazado sin miramientos. La Navidad de ese año fue un golpe bajo que todavía siento. No hubo cena familiar, no hubo regalos, ni siquiera una llamada para desearme felices fiestas. Ricardo y Marta estaban de viaje con sus familias en la nieve, según vi en las redes sociales de Laura. Fotos de ellos riendo, esquiando, brindando. Yo en mi piso helado, con una cena precocinada y el televisor como única compañía. Sentí una amargura tan profunda que me costaba respirar. No era el dinero, ni los regalos. Era la ausencia, el olvido deliberado. Era la clara señal de que ya no formaba parte de su presente, ni de su futuro. Era la confirmación de que mi existencia se había convertido en un mero recuerdo incómodo. La propuesta del asilo
resurgió con más fuerza después de las fiestas. Marta vino a visitarme, con la excusa de traerme unas sobras de comida que, según ella, no iban a comer. Se sentó frente a mí y con una voz suave pero firme me dijo que había encontrado el lugar perfecto. Me mostró folletos a todo color, con fotos de ancianos sonrientes jugando al bingo y paseando por jardines impecables. Me explicó que sería lo mejor para todos, que tendría compañía y atenciones médicas constantes. No me preguntó mi opinión, simplemente me informó de su decisión, como si yo fuera un niño pequeño incapaz de tomar sus propias riendas. En ese momento, mientras ella hablaba de las ventajas de ese paraíso para ancianos, algo se encendió dentro de mí. Una chispa de indignación, de rebeldía, que llevaba mucho tiempo adormecida. La dignidad, esa que había creído perdida, se erguía de nuevo. Escuchaba sus palabras, pero mi mente ya estaba en otro lugar, en una decisión que, aunque aún no tenía forma, sabía que cambiaría el rumbo de mi vida. La humillación ya no me doblegaba, ahora me fortalecía. La tristeza se mezclaba con una determinación silenciosa. No iba a ser un mueble viejo arrinconado, ni un estorbo que pudieran desechar. Mi historia no terminaría así, no con la derrota, sino con una lección, una muy amarga, para quienes habían olvidado el verdadero significado de la palabra familia. Mientras Marta intentaba convencerme con sus folletos brillantes, mi mente viajaba a un ritual que me había acompañado durante décadas, una pequeña costumbre que hasta ese momento no había sido más que un consuelo silencioso en mi rutina solitaria. Escuchaba su voz, pero las palabras se desdibujaban, eclipsadas por una idea que empezaba a germinar, un presentimiento, una punzada de incredulidad mezclada con una esperanza que creí perdida. La indignación que sentía no me paralizó, al contrario, me inyectó una energía fría, una claridad que hacía tiempo no experimentaba. Me vi a mí mismo, un viejo arrinconado, pero con una dignidad que se negaba a morir, y en ese instante decidí que no les daría el gusto de verme derrumbado. Había una fuerza secreta en mí que ellos jamás podrían entender ni robar. Cada semana, sin falta, desde que mi querida Elena vivía, yo compraba el mismo número de lotería. Era el 23-5-87, una combinación de fechas importantes en nuestras vidas, el día que nos conocimos, el año de nuestra boda y el nacimiento de Ricardo. Elena siempre decía, entre risas, que algún día nos haría millonarios, y yo le seguía el juego comprándolo religiosamente. Era más una tradición, un ancla al pasado, que una verdadera expectativa de ganar. El billete, arrugado por el uso, lo guardaba en la misma cartera de cuero que me regaló ella, junto a una foto descolorida de nuestros años jóvenes. Era un pequeño acto de fe en un futuro que, hasta ahora, se había mostrado cruel y despiadado conmigo, pero que guardaba una sorpresa insospechada. Esa semana, sin embargo, algo fue diferente. Después de que Marta se marchara, dejando el silencio y el hedor a su perfume caro, me senté a revisar los números. Lo hice como siempre, con la radio de fondo y el periódico desplegado en la mesa. Mis ojos, ya cansados, repasaron la lista, y de repente, una cifra me golpeó. El 587. Lo leí de nuevo, y otra vez, incrédulo. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que sentí un mareo, una punzada en el pecho. No podía ser. Mis manos temblaban mientras buscaba las gafas, revisando el billete que guardaba en la cartera. Sí, era ese. El 23-587. El premio gordo, la fortuna inesperada que Elena siempre bromeaba que llegaría, se había hecho realidad, de la manera más insólita y en el momento más amargo de mi vida. La incredulidad se mezcló con un torbellino de emociones. 15 millones de euros. No podía procesarlo. Mi primera reacción fue de un miedo abrumador. ¿Qué haría con tanto dinero? ¿Y mis hijos? La imagen de Ricardo y Marta, con sus sonrisas forzadas y sus excusas vacías, inundó mi mente. Si les contaba, sabía exactamente lo que pasaría. Sus ojos se iluminarían con una avaricia que ya conocía y se abalanzarían sobre mí, no por amor, sino por el oro. En ese momento, una certeza fría y dura se instaló en mi corazón. Este secreto era mío, y solo mío.
Sería la prueba definitiva de su verdadera naturaleza, la vara con la que mediría su hipocresía. Desde ese día, una calma extraña se apoderó de mí. Mis hijos seguían con su patrón de visitas esporádicas y llamadas breves, ignorando mis mensajes, pero ahora los observaba con unos ojos distintos, afilados por el secreto que guardaba. Ya no sentía la punzada de humillación, sino una mezcla de amargura y una extraña sensación de poder. Cuando Ricardo me llamó para decirme que no podría venir a arreglar una bombilla fundida porque tenía una reunión importantísima, no hubo dolor, solo una confirmación silenciosa de que su prioridad no era su padre, sino sus propios intereses. Cada desaire, cada muestra de desapego, se convirtió en un ladrillo más en el muro que construía alrededor de mi secreto, fortaleciendo mi resolución. Sin embargo, el destino es caprichoso y la avaricia tiene ojos de lince. Un pequeño detalle, una compra que hice en la farmacia del barrio para comprar unas vitaminas más caras de lo habitual, llamó la atención de la dueña, que casualmente era amiga de Laura, la esposa de Ricardo. La noticia del único ganador de la lotería en la ciudad había corrido como la pólvora, y los murmullos estaban en todas partes. Laura, con su mente calculadora, oyó el comentario sobre don Alonso, que parece que está más animado y comprando cosas buenas, y una chispa de sospecha se encendió en su cabeza. Ella sabía que mi pensión apenas daba para lo básico, y ese cambio, por mínimo que fuera, no encajaba con su imagen de viejo pobre. Los días siguientes noté un cambio sutil, casi imperceptible, en la actitud de Laura. De repente, mis llamadas a Ricardo, que antes terminaban en un contestador, empezaron a ser respondidas por ella, con una voz inusualmente amable. «Ay, don Alonso, qué alegría oírle. ¿Cómo está?», decía, con un tono que nunca antes había utilizado. Sus preguntas, disfrazadas de preocupación, se centraban en mi bienestar, en mi salud, pero también de forma más sutil en mis gastos, en si necesitaba algo. Era como si un radar se hubiera activado en su mente, buscando la señal de algo que no cuadraba, algo que olía a dinero. Podía sentir sus ojos curiosos, aunque ausentes, intentando desentrañar el velo de mi repentina tranquilidad. Las preguntas sutiles de Laura no tardaron en volverse más directas, aunque siempre envueltas en un manto de falsa preocupación. Empezó a inquirir sobre mis rutinas, sobre si había recibido alguna visita inesperada, o si algún amigo me había hecho algún regalo especial, con una insistencia que me resultaba casi cómica si no fuera por la amargura que sentía. Luego, sin disimulo, empezó a soltar comentarios a Ricardo y Marta sobre mi repentina alegría, o lo bien que me sentaban las vitaminas, sembrando la semilla de la duda en sus mentes, que como buenas tierras fértiles para la avaricia, no tardaron en germinar. Podía sentir cómo la telaraña de su interés se tejía a mí alrededor, cada hilo más denso, más opresivo, pero yo en mi silencio ya había decidido que no iba a ser una mosca atrapada. Poco después, Ricardo y Marta, influenciados por las insinuaciones de Laura, comenzaron su propia pantomima. Las llamadas, que antes eran un eco lejano, ahora llegaban con una regularidad asombrosa, siempre cargadas de un afecto forzado que me resultaba nauseabundo. «Papá, ¿cómo estás? Te he echado tanto de menos», decía Marta, con una voz melosa que nunca le había escuchado, mientras Ricardo, el empresario ocupado, ofrecía venir a arreglar cualquier cosa o a ayudarme con la compra. Era un espectáculo bochornoso, un giro de 180 grados que me confirmaba lo bajo que podían caer. Yo, por mi parte, los escuchaba con una paciencia casi infinita, asintiendo a sus palabras vacías, saboreando el momento en que su farsa se desmoronaría. Las visitas se volvieron más frecuentes y, para mi sorpresa, venían cargadas de atenciones desmedidas. Marta me traía pasteles de la mejor pastelería y Ricardo, botellas de vino caro que antes ni siquiera se molestaba en ofrecer. Se sentaban en mi salón, ahora no con la mirada de inspectores, sino con ojos que intentaban proyectar una calidez que no existía, preguntándome con una insistencia agotadora sobre mi salud, sobre mis deseos, sobre cualquier cosa que pudiera necesitar. Era un circo de afecto desmedido,
un intento desesperado por compensar años de abandono con gestos vacíos. Yo los observaba, como si fueran personajes de una obra de teatro mal interpretada, y en el fondo, una extraña mezcla de tristeza y anticipación me invadía. No tardaron en pasar de los gestos a las sugerencias más directas, siempre disfrazadas de cuidado y preocupación filial. Ricardo me propuso con una sonrisa que podría ayudarme a organizar mis finanzas, insinuando que, con la edad, uno se distrae y es mejor tener todo en orden. Marta, por su parte, sugirió que debería considerar mudarme a un piso más grande, en una zona mejor, porque ahora que ya no tienes que preocuparte por el dinero, mereces vivir con todas las comodidades. Sus ojos brillaban con una codicia apenas contenida, mientras yo, con una calma que los desconcertaba, les aseguraba que me sentía perfectamente bien en mi humilde apartamento, sin darles ni una pista de la verdad. A pesar de mi resolución, no podía evitar sentir una punzada de amargura al verlos tan ciegos, tan desesperados por el dinero. Recordaba un verano, hace muchos años, cuando Ricardo, siendo un niño, me trajo una flor silvestre que había recogido en el campo, con una sonrisa sincera y los ojos llenos de un cariño puro. Marta, cuando era pequeña, se aferraba a mi mano con una confianza absoluta. Esas imágenes ahora se mezclaban con las de sus rostros adultos, deformados por la avaricia. La diferencia era abismal, dolorosa. Me preguntaba si alguna vez habían sentido un ápice del amor incondicional que yo les entregué, o si todo había sido una transacción, una espera silenciosa por algo que pudieran extraer de mí. La presión se intensificó cuando empezaron a hablar de oportunidades de inversión. Ricardo me presentó unos gráficos complejos y me explicó cómo mi capital podría crecer exponencialmente si lo invertía en sus empresas, asegurándome que era por mi propio bien para asegurar mi futuro. Marta insistió en que era el momento de pensar en grande y que no debía desaprovechar esta suerte que el destino me había traído. Era evidente que habían atado cabos, que la sospecha se había convertido en una certeza para ellos. Sus palabras, antes sutiles, ahora eran un torrente de insinuaciones sobre cómo el dinero debe trabajar y cómo ellos, con su experiencia, eran los más indicados para ayudarme a gestionarlo. Finalmente, llegó la invitación para una cena familiar especial, en un restaurante de lujo al que nunca me habrían llevado antes. Marta me llamó con una voz eufórica, diciendo que era hora de celebrar la familia y el buen momento que estábamos viviendo. Ricardo me aseguró que sería una noche inolvidable. Yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que esa cena no era una celebración, sino el escenario para su golpe final, el momento en que intentarían despojarme de lo que creían mío. Acepté con una serenidad que los confundió, mi corazón lleno de una determinación fría. Sabía que se acercaba el momento de la verdad, y yo, Alonso, el viejo abandonado, estaba listo para darles la lección de sus vidas. La noche de la cena especial llegó, y con ella un aire denso que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo había reservado una mesa en el restaurante más exclusivo de la ciudad, un lugar con manteles blancos impecables y camareros que se movían como sombras. Marta, con un vestido que parecía costarle más que mi pensión de un año, me recibió con besos y abrazos forzados. Sus ojos, sin embargo, no me miraban a mí, sino a algo más allá, algo que yo ya sabía que era. Me sentaron en la cabecera como un rey por una noche, pero sabía que era solo un decorado para la obra que estaban a punto de representar. Cada sonrisa, cada gesto amable, era una capa de barniz sobre la podredumbre de su avaricia, y yo, en silencio, los observaba, mi corazón latiendo con una mezcla de anticipación y una frialdad que me sorprendía a mí mismo. La cena transcurrió entre risas huecas y conversaciones superficiales sobre sus éxitos y sus planes futuros, siempre con una mirada de soslayo hacia mí, como esperando mi aprobación, o más bien, mi capitulación. Ricardo, con su habitual tono de superioridad, hablaba de sus proyectos ambiciosos y de cómo una buena inversión podía cambiarlo todo. Marta asentía con vehemencia, añadiendo comentarios sobre
la importancia de asegurar el futuro y no dejar las cosas al azar. Laura y Miguel, sus cónyuges, reforzaban cada argumento, tejiendo una red de halagos y sugerencias veladas, intentando convencerme de que su sabiduría financiera era la única opción. Yo, por mi parte, comía mi plato sin prisa, asintiendo de vez en cuando, observando el espectáculo con una calma que los desarmaba. Era un juego de paciencia, y yo tenía toda la del mundo. Cuando los postres fueron servidos y el café humeaba en las tazas, la atmósfera se tensó. Ricardo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, se inclinó hacia mí. «Papá», dijo, con una voz suave que no le conocía, «hemos estado pensando en tu bienestar, en cómo podemos ayudarte a gestionar lo que el destino te ha traído. Hemos preparado unos documentos, unos planes de inversión muy sólidos, para que tu fortuna crezca y estés completamente seguro». Sacó de su maletín una carpeta elegante y la deslizó por la mesa. Dentro había formularios con logos de bancos y firmas de abogados. Luego, con un gesto teatral, me ofreció una pluma de oro. «Solo tienes que firmar aquí, papá. Es por tu propio bien, por el de todos». El silencio se hizo espeso. Las miradas de los cuatro se clavaron en mí, expectantes, ansiosas. Yo miré la pluma, luego sus rostros, uno a uno. Sus ojos brillaban con una codicia descarada que ya no intentaban ocultar. Con una calma que los descolocó, empujé la pluma suavemente lejos de mí. Mi voz, que no había usado con tanta firmeza en años, resonó en el comedor privado. «No, Ricardo, no voy a firmar nada de eso». Sus sonrisas se congelaron. «Sé exactamente lo que el destino me ha traído, y también sé lo que la avaricia ha traído a esta mesa. Sé lo que significa el abandono y sé lo que es la lealtad, y ustedes, mis queridos hijos, han olvidado el significado de ambas palabras hace mucho tiempo». El shock en sus caras fue instantáneo, como si les hubiera abofeteado. Marta balbuceó: «¿De qué hablas, papá?». Ricardo, con el rostro enrojecido, intentó argumentar: «Papá, no entiendo, estamos hablando de tu futuro». Pero yo no les di tiempo. Con la misma calma, saqué de mi bolsillo un sobre manila arrugado, el mismo que guardaba mis billetes de lotería. De él, extraje 2 documentos, una copia de mi testamento y un contrato de donación irrevocable. Los coloqué sobre la mesa, junto a la carpeta de Ricardo. Mientras ustedes planeaban cómo despojarme de mi dignidad y de mi dinero, yo ya había tomado mis decisiones. Hace semanas que el grueso de mi fortuna, esa que tanto les interesa, ha sido donada a una fundación para ancianos desamparados, para aquellos que sí saben lo que es la soledad, pero que no tienen la suerte que yo tuve. El golpe fue devastador. Laura se llevó las manos a la boca. Miguel palideció. Los ojos de Ricardo y Marta se desorbitaron, pasando de la incredulidad a una furia contenida. «¿Qué has hecho?», gritó Marta, su voz aguda rompiendo la falsa sofisticación del ambiente. Ricardo se levantó de golpe, golpeando la mesa. «Esto es una locura, papá. No puedes hacer esto. Ese dinero es nuestro, es de tu familia». Sus voces, antes melosas, ahora eran estridentes, llenas de acusaciones. Intentaron implorar, argumentar, que yo estaba siendo manipulado, que no sabía lo que hacía, pero yo los miraba con una frialdad que jamás habrían esperado de mí, el viejo ingenuo que creían poder controlar. «Ustedes dejaron de ser mi familia el día que me abandonaron a mi suerte, el día que me sugirieron un asilo para librarse de mí. Ese día la sangre dejó de valer más que la dignidad». Con una última mirada que lo dijo todo, le señalé el segundo documento. «Una parte de lo que quedó ha sido para las personas que sí me ayudaron en mis momentos más difíciles. Mi vecina que me traía la compra, el médico del barrio, que siempre tuvo una palabra amable. Ellos no buscaron nada, simplemente me tendieron la mano. Y el resto, una suma considerable, está en un fondo inalienable para mi propia vejez, para que, pase lo que pase, nunca más dependa de la caridad o de la avaricia de nadie». Me levanté de la mesa con una ligereza que no sentía en años, dejando sus rostros desfigurados por la rabia y la vergüenza. La lección estaba dada. Ellos habían perdido su oportunidad, y yo, Alonso, había recuperado mi dignidad,
dejando atrás no solo el dinero, sino el peso de una relación que hacía tiempo había muerto. El silencio que dejé tras de mí en aquel restaurante fue más ruidoso que cualquier grito. Al salir sentí un peso menos, una ligereza en el alma que no recordaba haber experimentado en décadas. La rabia en los ojos de Ricardo y Marta, la incredulidad teñida de pánico en los rostros de Laura y Miguel, se grabó en mi memoria no como una victoria mezquina, sino como la confirmación de una verdad dolorosa, pero necesaria. Caminé por la calle con una nueva postura, la espalda recta, el aire fresco de la noche llenando mis pulmones. No había remordimiento, solo una extraña sensación de justicia cumplida. Había cerrado un capítulo de mi vida que me había mantenido prisionero. Y ahora, por fin, era libre. La dignidad, esa palabra que tanto me había costado recuperar, ahora era mi compañera más fiel, y su peso era ligero como una pluma. Aquella noche, mi viejo corazón, antes oprimido por la pena, latía con un ritmo firme y renovado, listo para el siguiente amanecer. Los días que siguieron a esa cena fueron un torbellino de actividad, pero una actividad que me llenaba de energía en lugar de agotarme. Me puse en contacto con la Fundación para Ancianos Desamparados, esa a la que había destinado la mayor parte de mi premio. Sus directores, al principio sorprendidos por la magnitud de la donación, se convirtieron en mis aliados, ayudándome a dar forma a un centro de día en mi antiguo barrio, un lugar donde otros como yo, que se sentían solos y olvidados, pudieran encontrar compañía, actividades y, sobre todo, dignidad. Recuerdo la primera vez que vi el proyecto tomar forma, los planos, las risas de los arquitectos, la ilusión de la gente que trabajaría allí. Era como construir un nuevo hogar, pero esta vez uno que abriría sus puertas a muchos, no solo a los míos. Cada piedra, cada ladrillo, sentía que era un acto de reparación, de volver a creer en la humanidad. Para mis hijos, la caída fue silenciosa, pero devastadora. La noticia de mi locura se filtró, no por mi parte, sino por los chismorreos del barrio y la inevitable curiosidad de los bancos y abogados. No hubo un escándalo público, pero sí un murmullo persistente que los seguía. Ricardo, el empresario de éxito, vio cómo sus clientes y socios empezaban a mirarlo con recelo, a cuestionar su ética. Marta, la mujer de 1900, las apariencias, descubrió que las invitaciones a los eventos sociales se reducían, que sus amigas ya no la llamaban con la misma frecuencia. La avaricia, que antes era su motor, ahora se había convertido en su lastre, una mancha invisible que empañaba su impecable fachada. Habían perdido no solo el dinero que creían suyo, sino algo mucho más valioso, el respeto, la reputación y, lo que es peor, la posibilidad de redención. Mientras ellos se hundían en su propia trampa, mi vida florecía. Mi salud, antes frágil, mejoró de manera notable. El médico del barrio, el mismo que me había tendido la mano sin pedir nada a cambio, se convirtió en un buen amigo, compartiendo conmigo la alegría de ver el centro de día abrir sus puertas. Mi vecina, una mujer de oro que me traía la compra cuando yo no podía, ahora era parte del equipo de voluntarios, y su sonrisa genuina era un bálsamo para mi alma. Me rodeé de personas que me valoraban por lo que era, no por lo que tenía. Viajé, sí, pero no a hoteles de lujo, sino a lugares donde la historia y la cultura me hablaban, donde podía aprender y sentirme vivo. Cada amanecer era una oportunidad para construir algo nuevo, para dar, para vivir sin el peso de la traición y el abandono. Nunca volví a hablar con Ricardo ni con Marta. Intentaron contactarme al principio con llamadas desesperadas, luego con cartas llenas de reproches y peticiones de perdón que sonaban huecas, llenas de resentimiento. Pero yo ya había pasado esa página. La vida les cobró la cuenta de una manera que solo ella sabe hacer, dejándolos con el vacío, con la amargura de haber perdido algo que nunca valoraron, no el dinero, sino la conexión con un padre que los amó incondicionalmente. No les deseo el mal, pero tampoco siento la necesidad de reconciliación. Mi victoria no fue verlos sufrir, sino encontrar mi propia paz, mi propia dignidad en medio de la adversidad. Entendí que el verdadero valor de un hombre no se mide por la sangre, sino por la lealtad y el respeto que cultiva.
Hoy, a mis 82 años, miro hacia atrás y veo un camino lleno de pruebas, pero también de una increíble resiliencia. La lección que aprendí, y que espero que otros puedan aprender de mi historia, es que la dignidad no tiene precio, y que el amor genuino es el tesoro más grande. El dinero puede abrir puertas, pero solo un corazón noble puede construir puentes. Si esta historia te ha tocado el alma, si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje sobre cómo la vida siempre nos da una segunda oportunidad para levantarnos y elegir nuestro propio camino, por favor compártelo. Y no te olvides de suscribirte al canal para más relatos sobre encontrar la fuerza interior, incluso cuando todo parece perdido. Gracias por escucharme. Hoy, a mis 82 años, miro hacia atrás y no solo veo las pruebas, sino la increíble resiliencia que jamás pensé que tendría. La soledad y el abandono me robaron años de paz, pero también me forjaron, enseñándome a levantarme cuando creía que las fuerzas se habían agotado por completo. Aquel viejo Alonso, que se sentía un mueble sin valor, ha desaparecido. Las heridas, por supuesto, siguen marcadas en el alma, pero ya no duelen de la misma forma. Ahora son cicatrices que narran una historia de superación, la de un hombre que, contra todo pronóstico, encontró la manera de volver a ponerse en pie. Mi existencia dio un giro tan inesperado que a veces dudo si fue real, pero cada amanecer me confirma que fue cierto, y que cada experiencia me condujo a este momento de paz que creí inalcanzable. La lección más profunda que aprendí es que la dignidad no tiene precio. Me la quisieron arrebatar, me la pisotearon sin piedad, pero en el momento más oscuro, resurgió con una fuerza que me sorprendió a mí mismo. Entendí que el verdadero valor de un hombre no se mide por las posesiones, ni por la sangre que se comparte, sino por el respeto que uno se tiene a sí mismo y el que es capaz de inspirar en otros. Mis hijos, en su ceguera y su avaricia, buscaron el oro y perdieron algo mucho más valioso, la conexión genuina, el afecto desinteresado de un padre. Prefirieron la imagen del éxito a la esencia del amor filial, y esa elección, al final, les costó mucho más que cualquier fortuna que pudieran haber imaginado. Me enseñaron sin querer que hay tesoros que el dinero jamás podrá comprar, ni la avaricia podrá robar, como la paz de la conciencia y la libertad de ser uno mismo. Mi fortuna, aquella que ellos codiciaban, se convirtió en una herramienta para construir algo con propósito, no para mi lujo personal, sino para quienes, como yo, conocían la soledad y el desamparo. Ver el centro de día para ancianos abrir sus puertas, escuchar las risas en sus pasillos, sentir la gratitud de quienes ahora tienen un lugar donde sentirse valorados, eso, mis amigos, es el verdadero premio. Me rodeé de personas que me ofrecieron su mano sin esperar nada a cambio. Mi vecina, el médico del barrio, los voluntarios. Ellos son mi verdadera familia, aquellos que me valoran por quien soy, por mi historia, no por lo que tengo en el banco. Encontré un nuevo sentido a la vida, una razón para levantarme cada mañana con una sonrisa, sabiendo que mi camino, aunque tortuoso, me llevó a un lugar donde puedo hacer una diferencia, donde mi experiencia puede servir para el bien de otros. Nunca más volví a hablar con Ricardo ni con Marta. Lo intentaron, sí, con llamadas desesperadas y cartas llenas de reproches y un arrepentimiento que para mí sonaba hueco, demasiado tarde. Pero yo ya había pasado esa página, había cerrado ese capítulo. La vida, con su sabiduría implacable, les cobró la cuenta de una manera que solo ella sabe hacer, dejándolos con el vacío, con la amargura de haber perdido algo que nunca valoraron de verdad. No les deseo el mal, pero tampoco siento la necesidad de reconciliación. Mi victoria no fue verlos sufrir, sino encontrar mi propia paz, mi propia dignidad en medio de la adversidad. Entendí que el verdadero valor de un hombre no se mide por la sangre, sino por la lealtad y el respeto que cultiva, y eso, mis queridos hijos, es algo que ustedes olvidaron hace mucho tiempo y que yo, con dolor, tuve que aceptar para poder seguir adelante. Si esta historia te ha tocado el alma, si te ha hecho reflexionar sobre el verdadero valor de la familia, el respeto o la dignidad, por favor, compártela. Quizás haya alguien en tu vida que necesite escuchar este mensaje de autoconfianza,
de que siempre es posible levantarse y elegir un camino propio, incluso cuando no es el que los demás esperan o cuando todo parece perdido. No olvides dejar un comentario contándome qué te pareció y, por supuesto, suscríbete al canal. Así no te perderás más relatos sobre cómo encontrar esa fuerza interior que todos llevamos dentro. Esa chispa que nos permite reescribir nuestro destino y vivir con plenitud, sin importar las pruebas que la vida nos ponga delante. Gracias por haberme acompañado en este viaje, por escuchar la verdad de mi corazón.